Queremos ir a la palabra de esta mañana. La oración traerá el avivamiento. Amén. El avivamiento es un cambio en nuestro corazón. No es un mover por ahí, sino algo que afecta nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, y de ahí va hacia otros. Como dije hace poco a uno de los hermanos, nosotros no necesitamos dar testimonio de nosotros mismos. Otros tienen que ver que el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas. Otros, por nuestra manera de vivir, tienen que ver a Jesús en nosotros, en el día a día. Eso es visible. Si Dios vive en nosotros, eso se refleja, porque cada uno de nosotros refleja lo que tiene adentro. Si tenemos amargura, rencor, ira, todo lo que pueda hacer se refleja, se exterioriza. Pero si Jesucristo gobierna nuestro corazón, eso se exterioriza. Si Él lo llena todo, es notorio. No hace falta que uno se haga autopublicidad. Eso hace el Espíritu Santo. Así que el Señor nos da muchas armas, pero una de las armas más poderosas es la oración. Orar para alcanzar la respuesta, aunque parezca imposible. Al orar insistentemente, nuestra fe va en aumento y entramos en otra dimensión. Eso yo sé por experiencia propia, que cuando uno ora insistentemente y persiste en la oración, de repente parece que otro agarra la oración y empieza a llevarte. Los primeros minutos parecen un esfuerzo, pero después de repente uno se da cuenta. Y parece ser que a veces Dios nos pone a prueba. ¿Realmente querés comunicarte con Dios o querés cumplir contigo mismo? De orar un ratito y ya está. Si realmente quieres conectarte y quieres tener comunión con Dios, ahí empieza a cambiar y a fluir la oración, y ahí empiezas también a perder más el tiempo. Porque si tú oras en tu esfuerzo, 5 minutos son largos. Pero si el Espíritu empieza a fluir en tu oración, cambia tu oración y empieza a fluir como un río. Entonces, Jesús nos está queriendo enseñar en Lucas capítulo 18 que la oración tiene oposición. La oración tiene oposición. Siempre que decidas orar, decidas hacer en serio las cosas, también necesitas indefectiblemente saber que tienes un enemigo que va a tratar de impedir. Y no quiero ponerle como primer enemigo a Satanás, porque yo creo que nuestro primer enemigo es nuestra propia carne, nuestro propio yo, nuestros propios deseos, nuestras propias desconcentraciones. Necesitamos vencer. Y eso tiene mucho que ver con las prioridades que ponemos. Si tú decides que comunicarte con Dios, de entrar en íntima comunión con Dios, es lo más importante en tu vida, y empiezas a vivirlo de tal manera. Por ejemplo, el que es una persona exitosa en la vida nunca falta en su trabajo, ¿no es cierto? Siempre llega antes de hora.
y sale después de orar y da el máximo empeño. Eso decimos que es ese va a ser una persona exitosa en la vida. Porque se está proyectando y está caminando en un principio que le va a bendecir. Ahora pongamos esas mismas prioridades en nuestra vida espiritual. O sea, al que es así en el trabajo, no hay lluvia, no hay sol, no hay nada que impida. Tampoco no impide que vaya si el otro no va. Igual va porque es responsable. Si ponemos esa prioridad en nuestra vida de oración, no hay nada que me aparta de la oración. Dormí o no dormí, yo me levanto y yo tengo mi tiempo con Dios porque es lo más importante en el día. Y yo sin el Señor no empiezo el día. Jesús fue como uno de nosotros, dice la Biblia, tentado en todo, pero sin pecado. Él priorizó la oración. Él se levantaba muy de madrugada y se iba a un lugar solitario a orar, dice la Biblia. Normalmente si estaba cerca en el Monte de los Olivos. Ahí oraba. Y la gente le buscaba, o sea, en otras palabras, había mucho trabajo, pero él decía primero lo primero. Primero hablar con el Padre y que el Padre me dé su plan para el día y después caminar en el plan del Padre. Se dan cuenta que Jesús no caminó guiado por las necesidades. Él caminó guiado por la voz de Dios. Muchas veces nosotros caminamos guiado por lo que justo se viene, por lo que justo se presenta. Y nos vamos en una dirección que en realidad nos desvía del propósito. Jesús consultaba al Padre y caminaba en la dirección que el Padre le indicaba y nunca se desviaba del propósito. Por eso nunca fracasó. Eso es algo muy importante y tiene que ver con cómo empiezas el día. Cuán importante para ti es oír la voz de Dios y ser guiado por su Espíritu Santo. Entonces, vienen las dificultades. Estamos todos en un mundo de dificultades, de imposibles. Cada uno de nosotros tiene una situación que no sabe cómo resolver. Cada uno tiene. A veces somos muy egocéntricos y pensamos que nuestro problema es el más grande. Busca un poco y vas a encontrar a alguien con un problema más grande que el tuyo. Y a partir de ahí, compárate con ese, te va a ser más fácil que compararte con aquel que le va mejor que a ti. Y si no encuentras a nadie, vayan por los hospitales y rápidamente encontrarán a alguien. Entonces, los problemas son reales, las situaciones son reales, pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Cómo los enfrentamos? Porque hay varias maneras de enfrentarlas, en lo natural o en lo sobrenatural. En tus fuerzas, entonces vas a llegar hasta donde alcanzan tus fuerzas. O con las armas que Dios nos proveyó y podés alcanzar todo lo que Dios ha provisto. Amén. Dice Lucas capítulo 18, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles
que siempre deberían orar y nunca darse por vencidos. O sea, Jesús está ahí con sus discípulos y dice, yo les voy a contar una historia para enseñarles un principio. De que siempre oren sin darse por vencidos. O sea, lo que Jesús está diciendo, vas a tener luchas. Vas a tener pruebas. Pero ¿cómo las enfrentas? Y Jesús dice, enfréntalos con la oración. Yo les estoy dando un arma. Y ahora yo les voy a enseñar cómo usarlo. Cómo usarlo. Entonces, orar siempre. Y no darse por vencido. Porque eso es muy fácil. Yo ya luché, yo ya estoy cansado, no funciona y punto. Ya pasó tanto tiempo. ¿Por qué Abraham fue el padre de la fe? No fue el padre de la fe porque nunca dudó. No fue el padre de la fe porque no fracasó por el camino. Fracasó por el camino. Pero se reafirmó en su fe, no dudando como un incrédulo, hasta alcanzar el objetivo. Entonces, Moisés estaba lleno de dificultades, lleno de obstáculos, lleno de imposibles, lleno de amenaza de muerte del faraón. Pero dice la Biblia que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo él llegó a ese nivel? Por la íntima comunión con Dios que tuvo. Él, a partir del encuentro que tuvo con Dios en el monte donde la zarza ardía, él tuvo un encuentro tan cercano con Dios que a partir de este día él no tomó ninguna decisión sin consultarla a Dios. A mí me impacta demasiado cómo Moisés tomaba decisiones en situaciones de crisis. A veces el pueblo le amenazaba. A veces el pueblo decía, vamos a elegir otro líder y vamos en otra dirección. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Algunos nos hubiéramos sentado a hablar con el pueblo a ver qué quieren. O hubiéramos cedido a la presión. Pero a mí me llama la atención un detalle. ¿Dónde se postró Moisés? Todas las veces. Todas las veces Moisés se postró delante del Señor en la tienda del encuentro con Dios. Nunca jamás delante de la presión de los hombres. Ese es un principio de victoria. Y todas las veces Dios respondió. Ahora, si a veces nos inclinamos allá y a veces ante el sistema que nos presiona, no vamos a alcanzar la victoria. Él caminó como viendo al invisible, porque siempre priorizó ir ahí en busca de ayuda. Eso es una clave. Eso es una clave. ¿Dónde te postras en situaciones de crisis? ¿Dónde buscas ayuda? El salmista dijo, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Jesús cuenta una historia. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él
repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Tremendo. A mí me impacta lo que Jesús está contando y la comparación que hace. Esa viuda pobre se iba ante el juez, que era malvado. Jesús dice, era un juez malvado. Y le reclamaba y le reclamaba y le reclamaba lo que le pertenecía. Ella no reclama algo que no le pertenece. Ella reclama algo que le pertenece. Ella dice, hágame justicia. Hágame lo que es correcto. Y ahí tenemos un gran problema en nuestra generación. Sabemos que nos pertenece. Sabemos por la palabra que nos pertenece. Porque la misma Biblia dice, todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, amén, para gloria de Dios. ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Sabes lo que tienes? La mayoría no saben lo que tienen. ¿Cómo van a reclamar ante el juez si no saben sus derechos? Eso es un problema. Tú no puedes reclamar la herencia que no sabes que tienes. Yo creo que en el mundo legal existe eso. De repente hay personas que tienen muchos bienes y nunca le han declarado a sus hijos y no se saben que tienen tal cosa. Y es tiempo de repartir la herencia y no saben lo que tienen. Y no saben tampoco cómo reclamarlo. Pero nosotros, como hijos de Dios, necesitamos saber lo que tenemos en Cristo. Es muy importante que cada uno de nosotros entienda lo que nos pertenece. Jesús dijo, no es bueno quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¿Qué es el pan? El pan es la sanidad. La sanidad nos pertenece. El perdón nos pertenece. La sanidad del alma, del espíritu, del corazón nos pertenece. La libertad en Cristo nos pertenece. Una vida en abundancia nos pertenece. Así que necesitamos nosotros conocer nuestros derechos y también nuestras obligaciones, así como las bendiciones de Dios son condicionadas a la obediencia. Necesitamos conocer la palabra. Esta mujer sabía su derecho. Sabía que ella tenía razón. Y estaba martillando y martillando y martillando y diciendo, dame lo que me pertenece. Dame mi derecho. Y eso Jesús pone como un ejemplo para mostrarnos cómo tenemos que orar. Entender lo que nos pertenece. Si nosotros nos fijamos en el libro de Nehemías capítulo 1, Nehemías se arrepiente de todo corazón, pide perdón. Y ahí él menciona 2 versículos de Deuteronomios. Dice, tu palabra dice, si nosotros nos apartamos de ti, va a venir el destierro. Y eso nos ha pasado. Pero también dice tu palabra, si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a ti de todo corazón, que tú nos ibas a perdonar y nos ibas a restaurar y nos ibas a volver a traer de lo más lejano de la tierra para habitar en este lugar. Y ahora nos hemos arrepentido, dice Nehemías. Él entendió ese principio. Daniel capítulo 9, Daniel entendió ese principio. Cuando Dios le habla en 2 Crónicas 7:14 a Salomón, habla del mismo principio.
Si usted le pasa todo el mal y ustedes se arrepienten de todo corazón y se apartan de sus malos caminos, yo les voy a perdonar, les voy a restaurar, les voy a restaurar. Este es el principio. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender nuestros derechos como hijos de Dios y también nuestras obligaciones. Ella está reclamando algo que le pertenece. Por otro lado, la insistencia es una señal de tu fe. Porque donde tú vas insistentemente, ahí está tu fe. Y lastimosamente en este tiempo, nuestra fe está más basada en personas que en Dios, porque vamos insistentemente a buscar la ayuda en los hombres y muy poco en Dios. Muy poco en Dios. Porque no está ahí la fe. Y es muy importante que cambiemos eso. Que dejemos de buscar nuestra ayuda en seres humanos. Y que busquemos nuestra ayuda en Dios. Esa mujer tuvo una prueba dura porque durante un tiempo el juez no le hizo caso. Le ignoró. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia. Amén. O sea, ella martilló y pareciera ser la puerta estaba cada vez más cerrada, porque al tipo no le importó. Pero un día dijo, esta no se rinde nunca, me está cansando. Voy a hacer lo que es correcto. Le hizo justicia. Porque me está agotando con sus constantes peticiones. Jesús da eso como un ejemplo para cómo debemos orar. Insistentemente, sin desmayar, sin darnos por vencidos, sin aflojar. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, o sea, este tipo malvado al final dio un veredicto justo. Dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Seguiría aplazando su respuesta. O sea, lo que Jesús está diciendo, si un juez malo por cansancio cede, cuánto más un Dios bueno respondería a los que claman a él día y noche. Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esa es una pregunta que hace Jesús, cargada de preocupación.
Porque la fe te lleva a la insistencia. La fe te lleva a ese lugar donde está Jesús. La fe activa la respuesta. Y es ahí donde necesitamos ocuparnos. Y yo creo que esta mujer, viendo el ejemplo, ella creía que le tenía que hacer, sabía lo que le pertenecía. Yo creo que no habrá sido fácil, pero no se dejó vencer. Yo creo que lo que tú pasas no es fácil, pero no te dejes vencer. Insiste. Si estabas por darte por vencido, insiste más. Insiste. Si alguien te dijo, si una vez oraste, deja ya de orar porque Dios ya sabe lo que necesitas, Jesús mismo dijo, insiste. Y más de una vez da un ejemplo así de personas que insistieron. Y dice, esto es lo que yo quiero de ustedes. Que me busquen de verdad. Que se conecten de verdad. Eso es muy, muy importante. El mismo Jesús siempre oraba, como dije, pero ante situaciones y ante decisiones importantes. Él era el Hijo de Dios, pero era hecho carne. O sea, sentía lo que nosotros sentimos, estaba expuesto a las tentaciones como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo él hacía para tomar decisiones importantes? Cuando él iba a elegir a los 12 apóstoles, dice la Biblia que él subió a un monte a orar y oró toda la noche. Porque era una decisión importante. Él iba a poner el cimiento de la iglesia. Oró toda la noche. Y cuando amaneció, Dios le había dado la lista. Él sabía quiénes eran los escogidos por el Padre. Y él dijo, vos. Señaló a los 12. Ustedes son. ¿Cómo tomamos esas decisiones importantes nosotros? Muchas veces también sin dormir, pero sin dormir por preocupación y por pensar, pero no por preguntar a Dios, ¿no es cierto? O sea, eso no dormir, eso estamos ya igual a Jesús. Pero el pasar en oración y encontrar la claridad en el Señor, ahí estamos fallando. Por eso los resultados están fallando. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, Él se pasó la noche en Getsemaní en oración. Él le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. 2 veces le dijo. Pero los muchachos seguían durmiendo. Y los discípulos todos cayeron en tentación. Todos le negaron. Todos perdieron la fe. Se cumplió inmediatamente la advertencia. Y Jesús se sostuvo. No crean que Jesús no fue tentado, fue el más tentado. Fue el más tentado esa noche. Pero él se mantuvo en oración. Por eso se sostuvo firme. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia entre la victoria y la derrota. Cuando Jesús fue llevado al cielo y vinieron
tiempos difíciles porque amenazas había por todas partes. Había muchas personas a las cuales Jesús había dicho que vayan a Jerusalén a esperar la promesa. Pero fue un pequeño porcentaje del gran grupo que se fue realmente a Jerusalén, que subió al aposento y estuvo en oración por varias semanas. Unánimes estaban ahí en oración en el aposento esperando la promesa del Espíritu Santo. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Y de repente vino el Pentecostés. Vino la promesa del Espíritu Santo. Y todos estos que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezó un gran mover sobrenatural. Y ellos se movieron de la misma manera como Jesús se había movido en los milagros. Después vinieron otra vez tribulaciones. Pedro fue preso. Y estaban pensando matarlo, ya habían matado a uno. Y la iglesia, los creyentes, se unieron en oración y estaban en vigilia orando. Y Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Y él llega a la madrugada a la casa donde la iglesia está en oración. En otra ocasión también, cuando estaban siendo amenazados, cuando habían sido llevados presos y después liberados, no porque no querían matarles, sino porque tenían miedo al pueblo, los líderes religiosos. Ellos se juntaron y oraron, y oraron, y oraron, y oraron, y de repente el lugar donde estaban reunidos tembló. Y dice, y todos fueron llenados con el Espíritu Santo, y muchas señales seguían. Y la palabra era predicada sin temor alguno. Sea lo que el Señor nos quiere llevar. No a aquel tiempo, sino en nuestro tiempo ocurra lo mismo. Pero yo creo que necesitamos entender que nadie va a ser tentado a orar. Que cada uno de nosotros tiene que tener una determinación para buscar a Dios. No vas a sentir orar, vas a tener que tomar una decisión. Así como tomas decisiones en otras cosas. De levantarte y decir, hasta aquí llegamos. Ahora voy a determinarme a buscar a Dios de verdad. Si estás cansado de tus derrotas, es tiempo. Es tiempo de buscar a Dios. Sigue vigente la palabra. Dios no es sordo ni ciego, ni su fuerza ha disminuido. Tampoco su voluntad ha cambiado. Él quiere ayudarte aquí, ayudarme a mí. No corras a buscar tu ayuda en simples mortales. Como dice el salmista también, ellos ponen su esperanza en brazo de carne, pero yo he puesto mi esperanza en Jehová. Ellos caen derrotados, pero yo venceré. Amén.